Era la mañana del 11 de julio de 2024 y la policía ya llevaba 4 días buscando sin descanso a Paola, una joven que había desaparecido tras abordar un automóvil de la aplicación Didi. Un agente con un perro K9 inspeccionaba la colina Oasis Campestre, un área de terrenos áridos y vastos a las afueras de Mexicali, Baja California, cuando se encontró con una desgarradora escena: el cuerpo de Paola, abandonado en un terreno baldío, completamente expuesto al sol y en un avanzado estado de descomposición. Mostraba signos de violencia y vestía la misma ropa con la que había salido el día que desapareció. Paola era la segunda de 3 hermanos, hija de padres cariñosos, y estaba a punto de concluir sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Baja California. Aquella noche salió para pasar un rato agradable con sus amigas sin imaginar que pocas horas después se enfrentaría a un destino trágico. Bienvenidos a uno de los casos más aterradores de nuestra historia reciente. Nuevamente, una joven víctima cae en manos depredadoras y la gran pregunta es si el caso de Paola Bañuelos quedará impune o habrá justicia. Quédate hasta el final para conocer toda la impactante historia y no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos oscuros. Era el 6 de julio de 2024. Paola Andrea Bañuelos Flores, de 23 años, salió de su casa ubicada en la colonia Independencia en Mexicali, Baja California, rumbo al restaurante de mariscos Pez Gallo en la colonia Burócratas, donde cenaría con amigas y su prima Dariana. Después de una velada llena de risas y buena comida, decidieron continuar la noche en el club nocturno La Consentida, en el Boulevard Benito Juárez, a solo 1,6 kilómetros del restaurante y a poco más de 3 kilómetros de la casa de Paola. Permanecieron allí hasta las 2 de la madrugada, momento en que cansadas decidieron regresar a casa. Una de las primas de Paola llamó a su padre para que la recogiera, y fue entonces cuando Paola se tomó la última foto que se tiene de ella. Aunque el tío de Paola se ofreció a llevarla, ella se negó porque su casa estaba en dirección contraria y no quería que se desviaran. A pesar de que tanto Dariana como su padre insistieron, Paola decidió irse por su cuenta. Sus familiares finalmente accedieron con la condición de que mantuviera el contacto con su prima durante el trayecto a casa. Paola solicitó un vehículo a través de la aplicación Didi, alrededor de las 2:15 de la madrugada. Testigos la vieron salir del club nocturno y subirse a un Nissan Versa negro. Una vez en el auto, Paola informó a su prima que ya iba de camino a casa, pero después de unos minutos dejó de responder. Preocupada, Dariana comenzó a llamarla sin éxito. La situación se tornó cada vez más alarmante cuando Paola no contestaba. Ante el silencio, Dariana se comunicó con sus tíos para saber si sabían algo sobre su paradero. La angustia crecía con cada minuto que pasaba, ya que se había tomado el Didi a las 2:15. Era imposible que no hubiera llegado para las 3 de la madrugada. Dariana y su padre fueron a la casa de los padres de Paola, Juan Carlos Bañuelos y Mireya Flores, y tras reunirse, decidieron ir a la comisaría a denunciar su desaparición. Informaron a la policía que Paola había desaparecido tras abordar un taxi de la aplicación Didi. No era el primer caso de una joven desaparecida tras usar un servicio de transporte por aplicación, y temiendo que Paola hubiera sido víctima de un ataque, las autoridades actuaron rápidamente. Se emitió una alerta para difundir su fotografía en redes sociales, donde se detallaba que había salido de su casa en la colonia Independencia y que la última vez que fue vista fue cerca de un local de conveniencia en el Boulevard Benito Juárez. También se mencionaba que al momento de su desaparición, Paola vestía una camiseta blanca con rayas negras y un short azul claro. Al mismo tiempo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California fue notificada, y Mireya, la madre de Paola, habló con los medios expresando su desesperación ante la situación. Si alguien la tiene, por favor apiádense de mi hija y de mí. Estoy desesperada. Si tienen miedo, hagan una denuncia anónima. Hija, si me estás viendo, por favor apiádate de tu madre y de tus hermanos. Te amamos. Estoy segura de que alguien te tiene y que volverás a casa. Inmediatamente, la policía intensificó los patrullajes en la zona, haciendo todo lo posible por encontrar a la joven desaparecida. Juan Bañuelos, hermano de Paola, se unió a la búsqueda. Utilizó el rastreo del iPhone de su hermana para localizarlo, lo que llevó a los agentes a una revelación perturbadora. El teléfono con la pantalla rota estaba en posesión de una persona sin hogar. Este individuo aseguró haberlo encontrado tirado en la calle por la ventana de un coche negro que había pasado momentos antes.
Este hecho ocurrió a solo unas calles de donde Paola había abordado el vehículo. Para ese momento, la policía ya sabía que algo grave le había sucedido a Paola mientras viajaba en el Didi. Una vez que los investigadores recuperaron el teléfono, accedieron al historial de viajes de la aplicación. Descubrieron que el trayecto que había tomado el conductor no coincidía en absoluto con la ruta hacia la casa de Paola. Además, pudieron identificar al conductor del coche, Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano, un joven de 24 años originario de Obregón, Sonora. A pesar de que llevaba solo un mes trabajando para Didi, tenía buenas calificaciones, lo que no era garantía de que no hubiera cometido algún crimen. En las horas siguientes, la familia de Paola difundió la imagen del chofer, buscando cualquier información que los llevara a su paradero. Hasta que no la encontraran, seguiría siendo el principal sospechoso de la desaparición. Simultáneamente, los allegados a Paola organizaron búsquedas y manifestaciones improvisadas, presionando a las autoridades para que actuaran con rapidez, con la esperanza de encontrarla con vida. Sin embargo, el 10 de julio, a 3 días de la desaparición, surgió una pista inesperada pero nada alentadora. Los policías descubrieron que Sergio no era el dueño del automóvil, sino que este pertenecía a una empresa de renta de coches, la cual había instalado un GPS en el vehículo. Gracias a este dispositivo pudieron rastrear los movimientos del auto tras recoger a Paola. El GPS reveló un desvío significativo de la ruta original. Después de pasar por la colonia donde vivía Paola, Sergio terminó el viaje en la aplicación. Luego, el vehículo fue visto en el Boulevard Gómez Morín, donde más tarde se encontró el teléfono de Paola en manos de una persona sin hogar. Después, el coche estuvo detenido durante 1 hora en el ejido Islas Agrarias antes de continuar su camino hacia el norte a las 3:43 de la mañana. Con esta información, la policía localizó el coche abandonado en una casa del fraccionamiento Praderas del Sol. Sin embargo, ni Paola ni Sergio estaban en el lugar. Algo claramente había ocurrido entre el momento en que el vehículo se desvió y las 3:43 de la mañana cuando el coche llegó al lugar del hallazgo. Además, las investigaciones revelaron que Sergio no se había presentado a una audiencia en el juzgado ese día por una acusación de violencia de género contra su expareja. Ya contaba con una orden de aprehensión por ese motivo, y la situación empeoraba cada vez más. Todo apuntaba a que Sergio había huido de Baja California, lo que llevó a las autoridades a emitir una nueva orden de captura, esta vez por su presunta implicación en la desaparición de Paola. La familia de la joven continuó buscándola, cada vez con menos esperanzas de hallarla con vida. Mireya, la madre de Paola, habló de nuevo en los medios locales que acompañaban a sus seres queridos en las búsquedas. Expresó que seguían buscando en las cercanías de La Consentida, con la esperanza de encontrarla perdida por alguna calle. Además, dirigió sus palabras al conductor exigiendo que se entregara si no tenía relación con la desaparición de su hija. Si no tienes nada que ver, preséntate ante las autoridades y cuenta lo que pasó, dijo la madre desesperada por respuestas. Sin embargo, sus súplicas fueron en vano. Minutos después de esa declaración, la fiscal de Baja California, María Elena Andrade, ofreció una conferencia de prensa donde confirmó lo que todos temían. El cuerpo de Paola había sido encontrado esa misma mañana del 11 de julio. Un perro K9 había hallado su cadáver en un terreno baldío, en la colonia Oasis Campestre, a unos 20 kilómetros del lugar donde Paola había abordado el coche. Su cuerpo mostraba signos evidentes de violencia. Estaba en avanzado estado de descomposición y vestía la misma ropa con la que había desaparecido. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al servicio forense para los estudios pertinentes. La autopsia reveló que Paola había muerto alrededor de las 2:30 de la madrugada del 7 de julio, víctima de asfixia por estrangulamiento. También se descubrieron señales de abuso y múltiples golpes en el cuerpo, especialmente en los brazos, abdomen y cuello, lesiones que habrían ocurrido antes de su muerte. Aunque lo peor ya había sucedido, la policía seguía con la misión de encontrar al conductor, la última persona que vio con vida a Paola y que aún seguía desaparecido. Durante la misma conferencia de prensa en la que se informó sobre el hallazgo del cuerpo, la fiscal Andrade lanzó 2 peticiones. La primera, dirigida a la sociedad y a los medios, para que ayudaran a localizar al presunto responsable cuya identidad ya había sido divulgada en redes sociales. Y la segunda, a la familia de Sergio, instándolos a colaborar con la investigación. Luego de su intervención, la fiscal lanzó una advertencia a todas las familias: evitar a toda costa que sus hijas viajen solas sin importar la razón.
El hecho de que el automóvil perteneciera a una plataforma no garantizaba seguridad alguna. Pero como ocurre siempre en estos casos, las opiniones se dividieron y las palabras de la fiscal desataron una polémica. Sei Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, expresó en su cuenta de X: no viajen solas, no se vistan así, no salgan de noche, no se diviertan, no beban alcohol. Por más que lo intenten, no somos nosotras las culpables de vivir en un país donde algunos se creen con el derecho de asesinarnos. Poco después, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se pronunció sobre el caso en su cuenta de X, comprometiéndose a reforzar la seguridad en las empresas de transporte de plataformas. Como primer paso, ordenó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California implementar un esquema de supervisión rigurosa para los perfiles de los conductores de estas plataformas. Aunque reconoció que estas compañías son las responsables de seleccionar a su personal, dejó en claro que el gobierno no podía ignorar la situación. Este no era el primer caso de desaparición relacionado con un viaje en plataforma, y era evidente que los controles debían ser mucho más estrictos para que las personas pudieran viajar sin miedo. Didi, por su parte, no respondió inmediatamente a las críticas sobre su proceso de selección de conductores. Mientras tanto, las autoridades seguían rastreando al sospechoso. La exposición masiva de su imagen y los datos de su familia lo tenían cercado por todas partes, y no pasó mucho tiempo antes de que se entregara. La tarde del jueves 11 de julio, Sergio se presentó voluntariamente ante las autoridades en la ciudad de Obregón, Sonora, acompañado por su tía Lizeth Gutiérrez, con quien se estaba hospedando. Alegó que se entregaba porque había recibido amenazas. Según su madre, uno de sus tíos lo había convencido de hacerlo, y su tía afirmó que sus intenciones eran buenas. Sergio confesó primero a su padre que sí había recogido a Paola, pero aseguró que había finalizado el viaje sin incidentes. Fue trasladado de inmediato a la Fiscalía de Mexicali, donde sería presentado ante un juez para continuar la investigación. Ante las cámaras de los medios locales, Sergio declaró que no entendía de qué lo acusaban y que tenía muchas cosas que contar sobre lo sucedido. Antes de entregarse, una cuenta de Facebook a su nombre publicó varias historias en las que implicaba a 2 personas más en el crimen: Cobo Silva Escobedo y un cantante de música urbana conocido como Lyrico One. En sus publicaciones, Sergio afirmó que necesitaba que arrestaran a estos hombres primero, ya que si no lo hacían lo matarían para evitar que los delatara. Aunque estos mensajes fueron eliminados rápidamente y los detectives no les dieron mayor importancia, Sergio mencionó estas acusaciones una vez en la fiscalía. Relató que ambos individuos habrían participado en el asesinato de Paola y mostró disposición para ayudar en su captura. Lyrico One, por su parte, era conocido por letras que hablaban sobre ser un asesino serial y feminicida, pero no se pudo establecer una conexión directa con el crimen de Paola en ese momento. Si te está gustando este video, recuerda apoyar con un like. Cuando la noticia se hizo pública, el cantante recibió múltiples amenazas en sus redes sociales exigiendo que se entregara. En respuesta, emitió un comunicado negando las acusaciones y afirmando que sus letras eran meramente ficción, basadas en historias de televisión y no en hechos reales. Aclaró que no pensaba pausar su carrera musical y pidió que quienes lo acusaron le ofrecieran disculpas, pues consideraba las acusaciones infundadas. Las autoridades lo interrogaron, pero finalmente la fiscal Andrade señaló que todas las pruebas apuntaban únicamente a Sergio. Sergio fue arrestado a la espera de su primera audiencia, que fue llevada a cabo el pasado 13 de julio del año 2024. La Fiscalía General del Estado de Baja California presentó varias pruebas que el juez Salvador Avelar consideró suficientes para continuar con la investigación. Ese mismo día, Sergio fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada y feminicidio agravado. También se reveló que tenía un historial de violencia, incluyendo antecedentes penales, y que había sido parte del ejército mexicano. Sus redes sociales mostraban su admiración por un creador de contenido que abiertamente expresaba su aversión hacia las mujeres y difundía mensajes misóginos a su audiencia. Además, poco antes de recoger a Paola, Sergio había tenido un incidente con otra pasajera. Esta mujer, que prefirió mantenerse en el anonimato, declaró que el día en que Paola fue asesinada, había pedido un Didi. Durante el trayecto, el conductor le hizo preguntas personales sobre su vida sentimental, lo que le resultó incómodo. Al llegar a su casa, Sergio le pidió su contacto y la invitó a salir, a lo que ella se negó. Al bajar del coche, el conductor intentó forcejear con ella, pero tras unos segundos, la mujer logró escapar y refugiarse en su hogar.
Más tarde, recibió varias llamadas y mensajes de un número que según las autoridades coincidía con el de Sergio. Otro relato surgió en redes sociales, donde una pasajera relató que Sergio había sido muy insistente en invitarla a un café, lo que le generó tanto miedo que le pidió que detuviera el coche y se bajó antes de llegar a su destino. Estos testimonios fueron claves en la investigación, ya que mostraban un patrón de comportamiento inapropiado por parte de Sergio. Además, se supo que aparte de la denuncia por violencia de género de su expareja, sus vecinos habían declarado que el conductor solía agredir a su propia madre y otros familiares. Durante la audiencia, Sergio decidió no ofrecer ninguna declaración. El juez estableció un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación, además de imponerle prisión preventiva. Al finalizar la jornada, el juez lanzó una advertencia a Sergio. A pesar de que está detenido, tiene algo que Paola no: la oportunidad de respirar. Poco después de que comenzara el proceso legal, una nueva controversia estalló en redes sociales. Sergio, el novio de Paola, publicó que aunque su relación había sido breve, su amor por ella no lo era. Prometió que siempre la recordaría y le llevaría flores a su tumba. Esto desató una ola de críticas, con usuarios acusándolo de intentar llamar la atención y de haber dejado sola a Paola el día en que fue asesinada. Los internautas filtraron chats donde se veía que en su última conversación Paola le pedía que fuera por ella, pero Sergio nunca respondió. Ante la presión, el joven cerró sus redes sociales. Aunque no se ha confirmado si será investigado, todo apunta a que no. El caso de Paola sigue abierto y su familia aún espera justicia. La fiscalía busca una condena de 100 años de prisión o 60 años por cada delito. La madre de Sergio ofreció sus condolencias a la familia de Paola, pero insistió en que no se ha probado la culpabilidad de su hijo y acusó a la fiscalía de falta de transparencia y pruebas irregulares. México. Se registran 2 casos de violencia contra mujeres cada día. Sin embargo, activistas aseguran que la cifra real es mayor, ya que muchos no se denuncian o no se clasifican como feminicidios. En 2023, de los 2.831 asesinatos de mujeres, solo 827 fueron reconocidos oficialmente como feminicidios. Pero con el caso de Paola, solo podemos pedir que la verdad salga a la luz y no quede en un caso más impune. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Realmente Sergio fue el único responsable o alguien más está involucrado en la trágica desaparición de Paola? Nos encantaría conocer tus teorías y pensamientos, así que no dudes en dejarlas en los comentarios. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando más casos impactantes, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos. Aquí encontrarás los casos más oscuros y perturbadores que nos invitan a reflexionar. Hasta la próxima.